hubiéramos tenido el registro de la destrucción del templo. Eso es lo que quiero decirles, ¿sí? Porque el templo para los judíos era la forma en que se conectaban con Dios, era la forma en que se relacionaban con Dios. Y era tan importante en la época de Jesús que hasta los judíos juraban por el templo, o sea, daban su vida por el templo. Por eso que cuando Jesús dijo, yo destruyo este templo y en 3 días lo reconstruyo, eso fue una ofensa. ¿Se acuerdan cuando lo llevaron al juicio? Que este dijo que el templo lo va a destruir. Por eso es que la fecha entre el año 63 al 70 se saca de Mateo, que anteriormente se creía que era el primer evangelio, pero ahora se conoce que es Marcos. Así que Marcos usa Mateo usa la fuente de Marcos y la tradición oral, y en este párrafo nos va a dar 2 detalles que los otros evangelios sinópticos, que son Marcos y Lucas, no lo dan. 1, la forma en que va a llegar Jesús al río, y 2, la resistencia. O sea, Jesús le dice a Juan, no me bautices, perdón, bautízame. Juan le dice, no te puedo bautizar. Y esto es lo que vamos a ver que Mateo añade. Juan el Bautista es alguien diferente, como vemos en la imagen, ¿no? Con su con su piel del camello, el bañero lo sacó, ¿no? Camel fashion, ¿no? No sé, venía la gente a verlo, él tenía el cabello así largo, no sé, rasta, con su barba. Yo estoy ese camino, hermanos, aunque Dorquitas no quiere, pero voy a estar así, con ese camino. Pero no voy a comer lo que él comía, porque él comía langostas, ¿no? Y justo un hermano me decía, oye, en México le llaman chapulín. Sí, un día estuve viendo un reportaje, le dicen chapulín, ¿no? A los saltamontes, y comía miel, y hemos visto que los comían los saltamontes, chicharrón de saltamontes, no sé, mondongo, no hay mondongo de saltamontes, pero era diferente su comida, aunque no fallaba la ley porque la comida kosher no tenía problemas con esto, y también diferente en la forma que vestía, y él predicaba algo, el arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambia tu manera de vivir. Y para cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera en tus deseos. Porque muchos de nuestros deseos van en contra de la palabra de Dios. Y para que cambien nuestros deseos, tiene que cambiar nuestra mentalidad o los pensamientos respecto al pecado. Así que Juan estaba en el río, bautizaba a todo el que venía, al que se arrepentía, y de capítulo 2 al capítulo 3 han pasado 30 años, y este episodio lo vamos a ver ahora cuando Juan bautiza a Jesús. Así que el bosquejo es Jesús se bautiza desde el versículo 13 al 17. A medida que yo paso las diapositivas voy a leer los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, 13 al 15, Jesús se bautiza bajo el ministerio de Juan el Bautista, y dice el texto, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Esto lo añade Mateo. Pero la pregunta ahora, Juan lo va a bautizar, y el versículo 14 dice, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Lo segundo que añade Mateo, que no están en los otros evangelios sinópticos, y dice, yo soy el que necesita que tú me bautices. Dijo Juan entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Juan le dice esto porque debemos de recordar. Él mismo dijo, versículos anteriores, si estás siguiendo el estudio o lo puedes leer, dice, viene alguien superior a mí. No soy digno ni siquiera de quitarle las sandalias o llevarle las sandalias. O sea, Él es tan grande que va a bautizar a ustedes no con agua, sino con fuego. Va a bautizarles con el Espíritu Santo. O sea, Él es superior a mí. Pero viene Jesús y le dice, bautízame. ¿Y el bautismo de Juan de qué era? De arrepentimiento. ¿Y de qué tenía que arrepentirse Jesús? O sea, como miras, vienes superior y vienes tú y te voy a bautizar. Y muchos a veces no entienden el contexto en lo que está sucediendo. Recuerden que Jesús actúa como humano, 100% humano, 100% Dios. Como Dios no tenía nada de que arrepentirse, no tenía pecado, pero como humano tampoco, porque no tuvo pecado, dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué se bautizó? Pues para identificarse con la humanidad pecadora. La segunda razón es para comenzar, para arrancar su ministerio. Y lo tercero que podríamos decirles es para validar
o ratificar el ministerio de Juan, porque más adelante va a decir, Juan ya vino, Juan es el Elías que había de venir a los judíos. ¿Y eso qué significaba? Que el reino de los cielos ya está cerca. Así que Jesús no se bautizó arrepintiéndose de sus pecados, pero sí se bautizó para identificarse con el pecador. Así como se identificó, nosotros vamos a ver en la cruz del Calvario, porque Él fue a la cruz siendo inocente, siendo sin pecado, para morir por tus pecados y por mis pecados. Entonces no podríamos decir, Jesús murió siendo un pecador. No, Jesús murió por tus pecados. Igual Él se identificó. Versículo 15, pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y entonces Juan aceptó bautizarlo. Miren que Juan dice, no, pero Jesús dice, bautízame. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque obviamente Juan sabía que Jesús era el creador, el Hijo de Dios, pero Jesús se humilla, y no es la primera vez que se humilla acá. También vamos a ver más adelante que Él se humilla frente a esos juicios injustos. Y Él fue obediente. Y Él es lo que dice, ¿no? Tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. En otra versión sale la palabra con toda justicia. O sea, es lo justo. En otras palabras, es lo correcto. Es lo que se debe de hacer. Y eso creo la diferencia en la vida cristiana. Porque muchos creen que ser cristiano es ser, como diríamos, perfecto, ¿no? Oye, ya no debes enojarte. No sé si te han dicho, ¿no? Oye, si vas a la iglesia, ¿cómo te vas a enojar? No, pues nos enojamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues cumplir con todo lo que Dios exige. Y tener la intención y el deseo de cumplir con todo lo que Dios exige. Esto es algo tan importante, y el bautismo era el cumplimiento, era la obediencia, era lo que debía de hacerse. Y ese bautizo, viene de la palabra bautizo, que significa sumergir al 100%, estar completamente inundado de agua. Y esto también es parte de lo que debe de hacerse. Si eres hijo de Dios, debes de bautizarte. Y así como Jesús se identificó con el pecador y se bautizó, nosotros en el bautismo nos identificamos con la muerte de Jesucristo, sumergidos completamente, y cuando salimos del agua, nos identificamos con la resurrección, dice Pablo en Romanos el capítulo 6. Entonces, es importante también identificarnos con la muerte y resurrección. Y siempre le he dicho, todo aquel que cree en Jesucristo y lo hace su Señor y le pide perdón es salvo. Y aquel que es salvo se bautiza. Yo no puedo diferenciar, ¿no? Si dices, no, yo sí quiero a Jesús, yo sí me gusta su palabra, pero no te has bautizado. Tienes que, debes de. ¿Y por qué? Porque debemos de cumplir con lo que Dios exige. Porque eso debe de hacerse. Y ojo, el bautismo es después del arrepentimiento. No sirve, no funciona para Dios el bautismo sin arrepentimiento. Y entonces, si alguien entró al agua y no se arrepintió, pues es un buen baño, digo, ¿no? Un chapuzón que se dio, nada más. Porque el rito, el bautismo, no salva. Y es por eso que la tesis católica o la tesis de la tradición de rociar agua a bebés sin arrepentimiento, sin creer, no sirve para Dios, y hemos visto que no tiene fundamento bíblico. Jesús lo hizo. Y sabes, en este momento, lo que Dios exige del ser humano es obediencia a su voluntad revelada. Eso es lo que Dios exige. Algunos dicen, ¿pero por qué me bautizo? Porque Dios lo ha dicho. Mateo comienza con el bautismo de Jesús, y si ustedes terminan, vamos a terminar, ¿no? Pero lees Mateo 28, versículo 18 y 19, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, después del arrepentimiento, ¿qué? Bautízate, hermano. No tienes que esperar ser un erudito para bautizarte. No tienes que esperar mucho tiempo para bautizarte. No, el bautismo es seguido al arrepentimiento. Y ya lo hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad? Ahora, del 16 al 17, Jesús se bautiza
Y el Padre afirma su ministerio. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, hermanos, y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y acá hay dos personas de la tradición, vemos de la Trinidad, Jesús y el Espíritu. Y el versículo 17 dice, y oí una voz desde el cielo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Padre. Este es mi Hijo muy, muy amado, quien me da gran gozo. ¿Se imagina este momento espectacular, hermano? Jesús sale del agua y en forma de paloma, no es que sea paloma, hermanos, y una voz del cielo. A este versículo, márquenlo en su Biblia, se llama la Trinidad en acción. Hay una secta que viene a tocarte la puerta, ¿no? Con su maletín y su gorrito. Te dice, no existe Trinidad en la Biblia. Pues obviamente, porque esta es una palabra compuesta, es una palabra teológica que habla de ¿qué? De un Dios trino. Un Dios que es Hijo, un Dios que es Padre, un Dios que es el Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. Así como funciona esto. Pues la Trinidad, créanme, se ha discutido por siglos y se ha determinado, es un misterio, y en la Biblia hay muchos misterios, pero lo que Dios ha decidido revelarnos es suficiente para creer que es un Dios trino, que actúan de forma diferente y que son Dios. Ninguno es menos que el otro, los tres son iguales en esencia, pero quizás en roles, los roles, ¿no? Podríamos decir un poco diferente. Si alguien te dice que Jesús no es Dios, tú dile, no es verdad. Por eso en el discipulado que tenemos, que justo las personas están abajo, enseñamos la doctrina del Hijo, la doctrina del Padre y la doctrina del Espíritu Santo. Los tres tienen los mismos atributos, hermanos. Y en nosotros es interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que mi mamá partió en enero y a veces, de vez en cuando estoy yendo al cementerio y me dice, ¿y a dónde vas? A ver a mi mamá. Pero pensándolo bien y bíblicamente, ¿mi mamá está allí? No, está con el Señor. Pero entonces, ¿para qué voy? No, porque está ahí. O sea, realmente somos materia y espíritu, ¿no? O parte material. Y cuando nos pellizcamos una herida, ¿qué nos duele? Nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿qué nos duele? Y cuando te decepcionan o te sacan la vuelta o te enamoraste de chiquillo, te rompen el corazón. Entonces, ¿me entiendes? Somos también nosotros, un tipo así, ¿no? De esencia, pero recordemos, si la Trinidad no está la palabra explícita en la palabra de Dios en la Biblia, la relación, la función, lo que Dios obra, tres personas está de forma implícita y más claro este versículo no puede ser. Jesús sale del agua, el Espíritu desciende como una paloma y el Padre que habla en este momento. Pero miren, antes de pasar al otro, ¿qué es lo que dice el Padre? Hemos leído, el Padre dice, este es mi Hijo muy amado. Y estoy feliz, estoy alegre de mi Hijo. Me llena de gozo. En otras versiones dice, o estoy orgulloso de él. Ya viene el Día del Padre, la próxima semana, y yo te quiero animar a ti, papá. Me voy a dirigir a los papás, a los padres, a los varones, hermano. ¿Cuántos varones hay acá? Hay varios varones, padres. Y madre también, pero padre. Aprendamos del Padre Celestial. Aprendamos a decir palabras de cariño, de afecto. No sé si tú has crecido como yo, pero mi papá, por ejemplo, no es un padre amoroso, ¿no? O sea, su forma de expresar su amor y su cariño ha sido diferente. Él siempre ha dicho, yo voy a trabajar y voy a darte lo mejor. Muchos padres, está bien, pero también los hijos necesitan una validación, una afirmación, que les digas, eres mi hijo, mi hija amada. Te amo, hijo, te amo, hija. Estoy orgulloso de que seas mi hijo, mi hija. ¿No? Estoy alegre de que seas mi hijo, mi hija.
Está en ti en romper ese ciclo de decir, hay padres que dicen, a mí mi papá ni siquiera estuvo en casa, yo todavía estoy acá comiendo contigo. Olvidemos eso, hermanos. Aprendamos del Padre amado, del Padre que nos enseña a ser padres. Y yo te digo, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a tu hijo, no? Te amo, hijo, te amo, hija, estoy orgulloso de ti. Y es triste a veces, ¿sabes qué? Cuanto más crecen los hijos, y esa es la etapa de la adolescencia donde más necesitan estas palabras, los padres se ausentan más de la casa porque, bueno, ya viene la universidad, están pensando, trabajan más, empiezan a comprometer en otras cosas más y se olvidan de decir esas palabras. Y si tú no tuviste un padre amoroso, pues sé el padre amoroso que nunca tuviste. Y tu mamá también, ¿no? Si no tuviste un padre amoroso, sé la madre amorosa que tú nunca tuviste. Los hijos necesitan escuchar como el padre le dijo a su hijo, eres amado. Estoy lleno de gozo, de alegría, mi hijo amado. Hermanos, entonces la humildad y la obediencia de Jesús es alabada y afirmada ahora por el Padre. Vamos ahora a Mateo 4, del 1 al 11, porque este párrafo lo vamos a leer, porque el título era El bautismo y tentación. Ya hemos visto el bautismo, ahora viene la tentación. Jesús se ha bautizado, se identifica ahora con los pecadores en el bautismo, pero también ahora va a ser tentado para identificarse con los pecadores en su tentación. Y el bosquejo es desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a ver, Jesús es tentado en el desierto y a medida que yo paso las diapositivas igual salen los títulos. Del 1 al 2, Jesús es tentado en medio del ayuno. Dice el texto, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Así que, miren, y lo he remarcado, que ¿quién fue que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Dios. ¿En qué momento lo está llevando? Yo diría en el momento que sería que más alto. Imagínense, ¿no? Jesús ha pasado toda su vida, se escapó, sus padres de Herodes fueron a Egipto, de Egipto volvieron a regresar a Nazaret, estuvo pasando su vida, pasaron 30 años aproximadamente, y llega el momento donde se bautiza y el momento espectacular donde el cielo se abre, baja el Espíritu Santo y como hay esta palabra empoderado, ¿han escuchado esto, no? Estaba como empoderado Jesús y luego la voz que sale y dice, este es mi Hijo amado, y es en el momento donde más diríamos, ¿no? Espiritualmente está firme, sólido, hace su compromiso y va a empezar su ministerio y el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto. No fue su carne que lo llevó, no fue que, se me escapó, me fui, no sé, un errorcito. Es Dios mismo llevándolo. ¿Para qué? El texto dice, para que lo tentara el diablo. O sea, no es cualquier demonio, no es un demonio flaco, demonio tonto, ¿no? No sé, o sea, cualquier demonito, no sé cómo se podríamos llamarlo, es el diablo mismo. Yo digo esto porque, mira, los adolescentes están leyendo un libro que es de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Léanlo, es para todos, ¿ah? ¿Y cuál es la idea de ese libro? Es un demonio joven que tiene un tío que es el demonio viejo, ¿no? Y el demonio joven le dice, ya lo tenté a los jóvenes, ¿no? Con no sé, las redes sociales y todavía no caen, lo están yendo a la reunión de jóvenes, tiéntalos con una mujer, tiéntalos con un Ken, con la Barbie, ¿no? El demonio viejo le da consejos al demonio joven cómo va a caer un cristiano. Léanlo, es un buen libro, ¿ah? Pero aquí no es un demonio, hermanos, es el diablo mismo. Y cuando dice la palabra lo tentara, en el griego se usa la palabra peirastenai, que viene de la palabra peirazo. Y es que algunos comentaristas dicen, no, pero Jesús no podría ser tentado porque no tenía esa naturaleza pecaminosa como nosotros, pero la palabra acá puede significar tentar o probar. ¿Y qué significa? Tentar o probar. ¿Sabes qué? En este contexto, por eso viene de peirazo, peirastenai, significa los dos. Fue tentado y fue probado. Pero ¿cuál es la diferencia entre tentar y probar? Miren,
tentar es convencer a una persona de hacer algo malo, mientras que probar es darle a una persona la oportunidad de hacer el bien. Y tentar es esperar que la persona falle, mientras que probar es esperar que tenga éxito, hermanos. Y entonces, ¿Jesús fue tentado o fue probado? Tentado por el diablo, probado por Dios. Porque fue el Espíritu Santo mismo que nos llevó al desierto. O sea, ¿querían convencerle a hacer algo malo? El diablo, sí. Quería que use su poder para algo malo. Pero también era darle la oportunidad para hacer el bien, para que él salga adelante. Era esperar que Jesús falle, pero Dios esperaba que tenga éxito. Eso es la diferencia de la prueba a la tentación. Ahora, Santiago dice que de nosotros mismos, de nuestros deseos pecaminosos surge la tentación, ¿verdad? O sea, esto nos arrastra, nos seduce, pero al final ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación, eso sí es pecado. Y claramente se va a identificar nuestro Señor. Y no es la primera vez que Peirastasoy prueba, porque en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, Dios prueba a Abraham. Ya su fe había crecido, ya esperó 17 años para tener a su hijo, pero dice que tenía 12 a 14 años a Isaac. Y le dice, lleva a tu hijo a la montaña, haz un altar y sacrifícalo. Y dice el libro de Hebreos que Abraham pensaba que Jesús o Dios lo podía resucitar, así que dijo, bueno, tú me has ordenado matarlo, sacrificarlo, y ya estaba por el cuchillo. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Y sale una voz, le dice, no lo hagas, hay un carnero ahí, sacrifica el carnero. Y Abraham dice, imaginen sacrificar a su propio hijo. Esa era la prueba de fe. Y si tú lees todo este capítulo, dice, porque tú has pasado la prueba, Abraham, tu nombre va a ser bendito por siempre, bendeciré a los que te bendigan, y vas a ser famoso, y tu descendencia va a ser como la arena del mar, y Dios ha cumplido. Hasta el día de hoy, Abraham es famoso. Famoso entre los árabes, famoso entre los judíos, famoso entre los cristianos. Y su descendencia árabe viene de su hijo Ismael, y los judíos, obviamente, de Isaac, porque pasó la prueba. En Deuteronomio 8:2, cuando Israel falla, no cree que pueden conquistar la tierra prometida, Dios los lleva al desierto por 40 años. Y en Deuteronomio 8:2 dice, yo los llevé al desierto 40 años, ya estaban justo otra vez para conquistar la tierra prometida, y les dice, los llevé para probarlos. Porque la prueba es que tú pases y tengas éxito, pero ¿sabes? ¿Los probé o los tentó? Porque quería saber dónde está tu corazón. Y Job, que esto yo publiqué esta semana, ¿cuántos sabemos la prueba que pasó Job? Tenía esposa, tenía hijos, tenía ganado, tenía una casa bonita, su mansión. De la noche a la mañana perdió todo. Y él nunca supo por qué pasaba esto, hasta el punto de quedar con heridas, que tenía que echarse esta ceniza, ¿se acuerdan? De las fogatas, y los perros tenían que lamer para poder darle tranquilidad. Y él, en medio de esa prueba, dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en el polvo de la tierra, él me levantará. O sea, las pruebas son esos, hermanos, ¿no? Quieren sacar lo mejor de ti, mientras que la tentación al ser humano de la naturaleza pecaminosa quiere sacar lo peor, pero la prueba es para sacar lo peor, lo bueno. Y Dios sabe, cree, confía que vas a tener éxito, pero entonces tú no te desesperes, porque algunas personas se desesperan en medio de la prueba, hermanos. Nada pasa sin el permiso de Dios. Y si has pasado momentos difíciles y en lugar de estar pensando ¿por qué?, ponte a pensar, reflexiona y piensa el ¿para qué? Te va a ayudar bastante. Como tú, también tengo mis pruebas, ¿no? Por ejemplo, una prueba de fe fue lo que pasó con mi mamá. Y sí me ha venido en mi cabeza, ¿no? El ¿por qué? Mi mamá estaba en el momento, ustedes recuerdan que dio su testimonio, cómo el Señor le habló en medio del hospital, y el Señor, habíamos hecho el último examen, no había tumor, estaba bien, se fue a trabajar, todo feliz, y en un momento, en una semana, hermanos, de un jueves a otro jueves partió. Y preguntamos el por qué
Podríamos preguntar, y mi familia preguntaba el por qué, pero nada pasa sin el permiso de Dios. Y ninguna enfermedad, ningún problema, no siempre es consecuencia del pecado. Dios quiere probar dónde está tu corazón, a quién le eres fiel, por qué lo estás siguiendo. Porque recordemos lo que dice Pablo, ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni demonio, ni ángel, nada de lo que venga en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Confía, hermano, confía, persevera. Jesús tuvo que enfrentar al mismo diablo. Y dice el texto, ¿no? Porque allí lo tentará el diablo. En el griego, la palabra diablo es diabolos, ¿no? No diablo, sino diabolos o diabolos. ¿Y qué significa? Acusador, difamador o calumniador. Y es que en medio de la prueba, y ojo que como les dije, ¿no? Jesús estaba pues en la parte empoderada. Por eso es que cuanto más fuerte tu fe, más fuerte va a ser la prueba, hermanos. No pienses, ¿no? Que no voy a ser probado. Mira, el diablo lo tentará. El mismo Padre nuestro dice, ¿no? Líbranos de las tentaciones. No dice, nunca más va a venir tentaciones, sino que la tentación, la prueba es el pan de cada día del cristiano. Y en medio de esa prueba, Satanás va a acusarte, porque eso es su trabajo. Te va a difamar, te va a calumniar. Y vamos a ver cómo va a actuar. Hermanos, recuerden esto. El Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar donde seremos tentados, porque sabe que pasaremos la prueba. Así que no pienses que es ¿por qué me pasa esto en el momento que más fuerte espiritualmente estoy? Dios quiere probarte. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Aquí, como está con los judíos, Mateo se está refiriendo a este momento como Moisés también ayunó, pero obviamente, ¿no? Después de varios días hay mucha hambre. Ayer hemos ayunado, ¿no? Unas horas algunos, ya estaban hermanos que se volvían anaranjados, no sé, color rojos, blancos, decía, tengo que comer, hermanos, ¿no? Es interesante, pero 40 días es un acto milagroso como fue con Moisés en Éxodo 34, 28, cuando fue a recibir los 10 mandamientos, 40 días y 40 noches de forma milagrosa, sostenido por el Señor. Y en 1 Reyes 19, 8, Elías, cuando escapa de esta mujer Jezabel, va a este monte Oreb, cruza el desierto por 40 días y 40 noches sin comer. Y recuerden que 40 años en Éxodo 16, 35 pasó Israel en el desierto. Porque el número 40 es uno de los números, si les gusta la numerología, que a Dios le gusta mucho. Pero interesante es que del 40 sale la palabra cuarentena. Y en la cuarentena Jesús fue tentado, pero Jesús salió con éxito. Moisés también, Elías también se encontró con el Señor, Israel aprendió a ser fiel. Y yo te pregunto a ti, ¿no? No acabamos todos, salimos de esta cuarentena. ¿Qué has aprendido, hermano, del Señor? Versículo 3 al 4. Algunos han aprendido, dice, a usar el Netflix, ¿no? Algunos han peleado más con su esposa, bueno, no sé, pero vamos a ver cómo el Señor nos lleva. Mire, del 3 al 4, Jesús es tentado en los deseos materialistas, o lo llamaríamos la primera tentación, algunos lo llaman, esta es la tentación de la carne. Miren, en ese tiempo el diablo se le acercó, en el tiempo más alto, el Espíritu Santo lo lleva, está en ayuno, hermano, no está que está perdido, está en ayuno, está con esta bendición del Espíritu Santo, y si eres el Hijo de Dios, le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. Miren lo que le dice, versículos anteriores, ojo que en los originales no existe capítulos, no existe versículos, todo es una historia, es una carta, acá los tenemos divididos. Por eso es que Mateo pone este contraste. Mientras que el Padre dice, este es mi Hijo amado, y lo ratifica y lo valida. Ahora viene el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres, di a estas piedras, hermanos, que se conviertan en pan. Cumple esta palabra que es el tentador. Jesús estaba en el desierto, recuerden, y ahora está de hambre, y el diablo le dice, mira estas piedras, ¿no se te antojan? Y no, a mí no se me antojan, pero ¿sabes? Se pueden convertir en pan.
Si tú eres, lo puedes hacer. O sea, entiendan bien la tentación. Pues yo lo he llamado la tentación materialista, porque tú tienes el poder de hacerlo. Tú puedes hacerlo. O son como cuando te miras al espejo y dices, tú te mereces esto. ¿No? Te mereces. Tú puedes. Entonces, hazlo. Si eres el Hijo de Dios. Esta es la tentación del poder o no poder en los asuntos materiales o en los asuntos de la carne, pero que son negativos. Jesús lo podía hacer, sí, pero Él quiere que use su poder de forma egoísta. Esa era la tentación. Si Jesús convirtió el pan, ¿se acuerdan? Había esos 5 panes y los convirtió en miles de panes, y podía hacerlo. Pero venía la tentación a que use su poder de forma ilegítima. Pero ¿cuál era la tentación? El deseo, el hambre. O sea, esto es algo natural, digamos, ¿no? Nuestros deseos, nuestras emociones. Y Jesús nos da una gran lección. Pero Satanás te va a tentar con lo que tú deseas, con lo que más deseas. Algunos desean, y ojo que no está mal, pero sí va a estar mal, cuando yo les explique, no está mal tener una casa, hermanos, no está mal tener un auto, no está mal tener una carrera, una profesión, una maestría, un doctorado, no está mal tener una pareja, un matrimonio, casados, no está mal tener hijos, no está mal. Pero la Biblia establece los parámetros para esto. ¿Y cuál es? Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Ordenemos las prioridades. En la parábola de los terrenos, dice, una parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Los afanes de la vida, el dinero, los deseos materiales. ¿Qué hacen? Ahogan esa poca fe, esa fe que estaba ahí. ¿Y cuál es el punto que te está diciendo acá? Satanás te dice, mira esas piedras, ¿no? Esas piedras tú lo puedes tener y lo puedes convertir. Mira esa casa, mira esa persona, mira tal. O sea, te está diciendo, tú puedes tenerlo todo, pero para obtenerlo, deja de ir a la iglesia. Para obtenerlo, deja tu familia. Para obtenerlo, deja a tu esposa, a tu esposo, deja a tus hijos, no vivas en casa, trabaja y trabaja y trabaja y vive para trabajar. Y a veces yo los molesto a algunos hermanos en el mirador, ustedes ya aparecen Papá Noel, ¿no? Aparecen una vez al año porque se van 6 meses a trabajar. Oh, es que tengo que darle educación a mis hijos, está bien, pero puedes venir, es que ¿para qué voy a venir 3, 4 días? Pues para estar con tu familia. Yo entiendo que el trabajo es duro, pero es tu familia. Pero por tener esos deseos materiales, deja. Por tener algo material, deja de cumplir la misión de Dios. Y es más, es que quiero estar casado, casada, dicen algunas personas solteras, y Satanás, ¿qué te va a decir? Tú puedes, ¿ah? Tú puedes, pero es piedra. Aunque no digo que tenga su piedra, ¿no? El hermano, la hermana, sino que no es cristiano, no es hijo de Dios. Pero Satanás te va a decir, tú puedes convertirlo. Tú puedes hacer de esos bienes materiales más adelante para apoyar la obra. Tú puedes, hermano. Porque le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en paz. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Y cuántos jóvenes en familia dicen, no, pastor, yo estoy yendo hasta domingo a trabajar porque sabe que además voy a diezmar más, pastor, así que no se preocupe, ore por mí, ¿no? Ni el diezmo ni la persona después aparecen en la iglesia, todos se van. Bueno fuera que aparezca el no, ¿entienden? Porque los mezclan las personas con un deseo materialista y Satanás te está ofreciendo, te ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y en el fondo luchas con esto. Jesús deseaba comer y tú dices, tú deseas comer, Jesús, deseas, ¿por qué no lo haces? Tú deseas tener una familia, tú deseas tener un hijo, pero ¿sabes qué? No es cristiano, pero lo deseas, no importa, tú lo vas a convertir. La misma tentación que usa a Jesús, lo usa a los hijos de Dios. Tú lo vas a convertir, pero en algo que va a ser bueno.
Jesús dijo, no es el orden, no es la forma. Hermanos, el tentador siempre usa la lógica y la persuasión a las necesidades humanas. Siempre va a usar eso. Pero ¿cómo vencer entonces las tentaciones en las necesidades humanas pecaminosas? Hermano, dominio propio, primero, ¿no? Como dice la Reina Valera, dominio propio, no demonio propio, hermanos, ¿sabes? Porque no tienen demonio propio, se descontrolan. ¿Y qué pasó? Fue el demonio, pastor, ¿no? No, no hay demonio, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué pecaste? El demonio, no es el demonio, eres tú, hermano, ¿no? Dominio propio. Autocontrol, se lo podríamos llamar, manejo de las emociones, aprender a esperar o memorizando versículos bíblicos, ya añadiría, ¿no? Aprender a decir no. Mira, practica esto. ¿A qué? A tus deseos. A tus deseos. Porque sí, como digo, ¿no? Deseo, esto me compré ahora, ¿qué quiero? No sé, quiero el Huawei Mate, ¿no? Que ha salido, es touchy, solo es así, ay, ¿cuánto cuesta? 4,000 soles. ¿Y qué tengo que hacer? Uy, me tengo que dejar esto. Miren, hermanos, es interesante cómo nosotros, aún en medio de todo lo que vivimos, seguimos siendo tentados, igual como fue tentado Jesús. Como digo, no está mal tener su computadora, hermanos. No está mal, pero si te endeudas y estás en problemas y tienes que engañar, etcétera, etcétera, no lo hagas. Versículo 4, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Miren que el diablo, el tentador, es causante del problema, de la maldad. Ojo, porque algunas personas dicen, no, bajo una perspectiva hoy día se llama progresista, evangelio progresista o perspectiva progresista, donde mezclan el socialismo, el comunismo con la fe, con la religión, y surgen, ¿no? Hay ahora cristianos de izquierda, ¿no? Que dicen, no, la iglesia debe de dar el pan, porque dice acá que no solo de pan vivirá el hombre, tienen que darle el pan. Está bien, ¿no? O sea, realmente sí, el problema no es social, el problema no es del gobierno, sí, el gobierno también puede provocar o producir esto, pero Satanás está detrás de todo esto. Y sí, usa Jesús ahora la Biblia, la palabra, dice, no solo de pan va a vivir el hombre, también va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, le dice. Y miren, entonces, ¿cómo respondemos a ellos? Sí, yo creo que la iglesia debe proveer pan para los necesitados y por eso tenemos nuestros proyectos sociales, pan espiritual, y trabajamos, y ustedes que vienen a la iglesia, sí ayudamos con obras sociales, pero también hay que darles pan espiritual y pan material. Pero dar lo segundo sin lo primero no tiene sentido para la iglesia. Porque algunos, ¿no? Como dijo, bajo esta perspectiva a veces socialista, comunista, vienen y quieren, ¿no? Que la iglesia se vuelva un tipo de activismo social. No va a suceder. Primero es el pan espiritual y luego el pan material. Versículos 5 al 7, Jesús es tentado en los deseos de grandeza y poder, dice el texto. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, hermanos, a Jerusalén, al punto más alto del templo. Miren que el diablo es causante del mal, pero también tiene poder. Poder, ¿cómo lo lleva del desierto hasta la punta más alta del templo? Y se dice que según, ahí lo ven a Jesús, hermanos, ¿sí? Me he marcado en rojo. Desde el piso, desde el suelo a la parte más alta del templo, habían 60 metros, hermanos, 60 metros. O sea, lo llevó, ¿no? Yo digo, ¿cómo lo levitó? Lo hizo por acá, lo jaló. Ya no tiene poder, pero obviamente tiene un poder minimizado. No es como Jesús, nuestro Señor, el Dios poderoso. Pero, ¿qué le dijo? Versículo 6, y dijo, otra vez, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Punto número 1. ¿Quién cita las Escrituras? El diablo. O sea que el diablo lee la Biblia, hermanos. Dios mío, ¿qué es esto? Dicen, el diablo, sí, se sienta y empieza a leer, ¿no? Uy, pero miren cómo lo usa. Cuando estudiamos de Salmos 91, del 11 al 12, no sé si lo ven, le he puesto un puntito rojo, hubiera puesto negro, ¿no? Le falta esto.
Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. O en otras versiones dice, por tu caminar. Y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. O sea, ¿cuál es la idea y el contexto? Que cuando tú estés caminando, el Señor te va a sostener, te va a cuidar en tu camino. ¿Y cómo lo está usando el diablo? Tírate, lánzate al vacío, porque Él dice que va a ordenar a sus ángeles que lo protejan y Él los va a sostener en el vacío. ¿Qué está haciendo el diablo? Tergiversando las escrituras. ¿Qué está haciendo el diablo? Usar un texto fuera del contexto para hacer un pretexto, y de ahí surgen las sectas y las religiones falsas que hoy día tenemos. Bajo la tesis católica, muchos textos fuera del contexto. Bajo la tesis, digamos, de los testigos de Jehová, los mormones, textos fuera del contexto. Satanás siempre ha usado la Biblia para sus fines malignos y para sacar los textos fuera del contexto, para engañar a las personas. Pero lo más curioso de esto es que el diablo conoce la Biblia más que algunos cristianos, hermanos, entre comillas. Pero lo usa para tentar y debilitar la fe de muchos hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto, hermanos? Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Miren cómo Jesús enfrenta la tentación, ¿no? No está agarrando, sal de acá, Satanás, te ato, te reprendo en el nombre de Jesús y te mando al fondo del abismo, te ato con cadenas y grillos. Satanás, cachudo, te piso la cola, dicen otros, ¿no? Acá te voy a agarrar. ¿Eso está haciendo Jesús? No. Yo no quiero ofender si alguien ora así, ¿no? Pero esa guerra espiritual, supuesta guerra espiritual, tiene un trasfondo que no es 100% igual cristiano, bíblico. Y te digo por qué. Porque se exalta más a Satanás que las promesas de Dios. Yo también he leído y he estudiado esto de la guerra espiritual y sé que hay una guerra espiritual, pero no una guerra espiritual como lo dice Ana Méndez o como dice este profeta Ronnie Chávez, etcétera, etcétera. No lo es. Porque ellos exaltan, alaban más a Satanás y en todo momento es Satanás, ¿no? El diablo me abrió la puerta, el diablo me quiere matar, el diablo está en la sopa, el diablo está, ¿no? Espíritu de grasa, fuera en el nombre de Jesús, al pollo a la brasa, ¿no? No me vas a hacer engordar, ¿no? Todo es espíritu, todo es demonio, ¿no? O sea, y al final, ¿Dios dónde está? Para ellos es como yo le estoy ayudando a Dios, o sea, otra vez, una teología humanista, una teología que tú tienes que orar. Y hay personas que decían, pastor, el Señor me ha levantado 2 de la mañana porque está débil y yo he tenido que orar para que esté fuerte. Digo, estás mal en tu perspectiva. Dios no necesita tu ayuda. Y Jesús no es contrincante de Satanás, del diablo, porque Jesús es Dios. Y creer que Jesús está haciendo fuerzas con el diablo y está peleando con el diablo es herejía. Porque Satanás es un ángel caído, hermanos. Jesús es Dios. Por eso, ¿cómo le responde? Le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Yo soy Dios. Mírate quién eres tú. Deuteronomio 6:16. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, entonces, para vencer al tentador que usa la Biblia para sus fines malignos, debemos de conocer mejor la Biblia que el tentador. Amén, hermanos, ¿o no? Debemos de aprender a conocer mejor la Biblia. A mí me da a veces, no sé si tristeza, no sé si llorar o reír, no sé qué hago, hermanos, ¿no? Porque hay mujeres que conocen mejor las novelas que los textos bíblicos. En serio, a veces yo una vez mirando una novela y dice, me cuentan todo el contexto y me cuenta quién es y cómo es y cuántos capítulos son. Son 180 capítulos, hermanos. ¿Sabes cuánto de tiempo es eso? Y hay tantos hombres que saben más de fútbol, de deportes, ¿no? De fichajes, de acá, que Ganseo, que Perú, desde el 80 al 82, 78. Se lo saben de memoria, hermanos. Más que la Biblia. Y tantos jóvenes que se saben más de series, de mangas, ¿saben? Las mangas, ¿no? La manga, esta manga, ¿no? No, esos dibujitos coreanos o japoneses. Japoneses. O los coreanos son los, ¿cómo los llaman? Los doramas. Saben más de los doramas y saben más de las series y saben más de todo esto que la Biblia.
¿Y por qué saben más? Porque han visto, porque han pasado tiempo, porque conocen, ¿no? Y se la saben todas, hermano. Algunas se la saben hasta la que va a venir, ¿ah? Pastor, ya viene en julio, ya, pastor. ¿Qué viene? Y que viene el Señor. No, aparece, no sé, ¿cómo se llama? No sé qué película. Pues yo digo, no sé si, ¿qué hago? ¿No? Reír, llorar, te sigo la corriente. Pero ¿qué dice el Salmos 91 del 11 al 12? Ah, eso está tranca, pastor. ¿Cómo quieren vencer al tentador que tergiversa la escritura, que usa la Biblia para sus fines malignos cuando tú no inviertes? Porque eso es inversión de tiempo. Si vas a mirar una serie, está bien, hermano, como te he dicho, no hay problema en diversión, pero tienes que tener un balance, un equilibrio. Tengo que estudiar la palabra del Señor, tengo que tener mi devocional. Mi devocional es para orar, mi devocional es para estudiar la Biblia. Agarra un libro de la Biblia, lee un capítulo diario, por lo menos mínimo, para que entiendas la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Muchos quieren pasar la prueba sin leer el examen, diríamos, ¿no? O el libro. ¿Dónde voy a pasar la prueba, hermanos? ¿Cómo te vas a presentar ante el profesor? Y el profesor te ha dicho, ahí está en el libro la respuesta. Y dices, profesor, no he estudiado, ¿no? Pero quiero que me des aprobado. Nunca va a suceder. Nunca va a pasar. Nosotros hemos tenido que aprender con horquitas. Sé que es difícil a veces, no, el sueño, el tráfico, el trabajo, pero separa tu día. No te estoy diciendo, de madrugada, cuando ni siquiera estés, no, mira, regresa del trabajo, 6, haz tu devocional, ten tu tiempo especial diario, hermano, no es cuando una vez a la semana. Como está bien venir al estudio, y a veces hay personas que ya te digo, no sé si reír o llorar, que vienen al estudio, pero para la novela están concentradas, para el fútbol están concentrados, para las series no pestañean. Pero a la iglesia 5 minutos y están, ¿no? 10 minutos y están. Como decía un hermano, no, lo que pasa es, pastor, que su mensaje da tanta paz que se duermen, ¿no? O algunos le dicen amén, ¿no? Amén. Amén, ¿no? No lo sé, hermanos, no lo sé, ¿no? No, en serio, no es broma eso de que el mensaje da paz, porque una hermanita me dijo, pastor, yo siempre pongo sus mensajes para dormir, me dijo, ¿no? En la noche, qué bueno que lo ha subido al YouTube, lo pongo a los 10, 15 minutos, seco me quedo. Está bien, hermanos, terapéutico, voy a poner ahí, ¿no? Mensajes para dormir. Vamos a avanzar, hermanos, versículo 8 al 10. Jesús es tentado en los deseos de conquistar el mundo. Dice el 8, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Miren, hermanos, lo lleva a esa montaña. Y ahora, como estamos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan que esta es la montaña de conquistar el mundo? Le dice, te daré todo esto, digo, si te arrodillas y me adoras. Este diablo, Satanás, ojo, tiene ese poder. ¿Cómo lo tiene? Jesús dice en Juan 12:31, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás dice, quien gobierna este mundo, Jesús mismo reconoce su poder y su gobierno será expulsado. Efesios 2:2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y Pablo dice, él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y Efesios 6:12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, son enemigos que no vemos, pero son reales. No hay que minimizar la obra de Satanás, hermanos. O sea, el maligno está para tentarte, para hacerte hacer lo malo, caer lo malo. Obviamente Santiago dice, nuestra propia concupiscencia o deseos pecaminosos surge el deseo de hacer mal, pero no es malo ser tentado, no es malo tener esto hasta el punto de que tú actúas, y cuando ya actúas, das a luz el pecado. ¿Cómo voy a enfrentar enemigos espirituales? La Biblia dice que nos ha dado armas espirituales. Una de ellas es la oración, la lectura de la palabra, la intercesión y es más, el aprender a someterse a Dios. Por eso Santiago dice, sométete a Dios, resiste al diablo, sé firme y sólido y el diablo ¿qué va a hacer? Huirá de ustedes.
Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírveles únicamente a Él. Deuteronomio 6:13. Si ustedes se dan cuenta, Jesús hasta ahora ha usado 3 versículos de Deuteronomio. Que ojo que los saduceos y los fariseos tenían muchas discusiones sobre el Antiguo Testamento, pero él lo afirma y le dice, vete de aquí, Satanás. Hermanos, el tentador te ofrece el mundo a tus pies, pero el costo será tu alma. Algunos me dicen, pero ¿crees que yo voy a arrodillarme al diablo? Miren, yo te voy a preguntar, ¿dónde pasas más tiempo fuera de tu trabajo? ¿Dónde gastas más tu dinero? ¿Dónde desgastas tus energías o fuerzas? ¿Y cuánto ayudas a la extensión del reino de Dios? Porque llega al mismo punto. Si pasas tu tiempo más, dices, pero es mi tiempo, sí, pero úsalo para servir al Señor. Úsalo para la extensión de su reino. Pero es mi dinero, sí, pero tu dinero también, recuerda, es del Señor. ¿Y dónde gastas más tu dinero? Porque pastor, me he comprado el iPhone X14, no sé si ha salido, ¿no? Y que me ha costado un riñón, me tenía que sacar un riñón. No, mentira. Me ha costado tan caro, hermano, pero estamos construyendo la casa de Dios. Un fierrito, 100 soles. Pastor, no tengo, para eso no tengo. Pero tienes dinero para gastar en cosas materiales, la tentación, ¿recuerdan? De tener lo material. Estamos queriendo ahora cumplir la misión de Dios. Vamos a hacer misiones transculturales. Para eso no tengo dinero. ¿Pero para qué tienes dinero? Para mis cosas materiales, para conquistar el mundo, para vivir, para hacer esto. Por eso llega el mismo punto. Te estás arrodillando a las cosas materiales, te estás arrodillando a lo que Satanás te ha dicho. Y el último, Jesús no es más tentado. El 11 dice, entonces el diablo se fue. Y miren la bendición, llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Hermanos, cuando enfrentemos una circunstancia difícil que no hemos provocado, recuerda que es una prueba y Dios nos está esperando con una bendición al final. Dios le dijo a Abraham que iba a ser bendecido por pasar la prueba, iba a conquistar la tierra de Israel por pasar la prueba. Job recibió el doble, hermano, de lo que perdió. Cuando pasó la prueba, Jesús pasó la prueba y recibió la bendición final. Los ángeles estaban ahí. Y tú, hermano, créeme, si estás pasando un momento difícil, hay una bendición final. Sé fuerte, persevera. El Señor tiene esto para ti. Jesús ahora termina y el próximo domingo vamos a comenzar con lo que hizo Jesús. Ahora, Jesús vivió sin pecado, hermanos, pero no sin tentación. Tienes que entender esto, ¿no? No sin tentación. Ahí empieza ya su ministerio. La próxima semana continuamos. No se pierdan a la misma hora por el mismo canal, ¿ya? Primera conclusión. A Dios no le impresiona tu ropa, tu religiosidad o tus dones, porque Él desea que tu obediencia. No importa cuánta Biblia conoces, hermano. No importa, mira, cómo vistas, al final es obediencia. Y obediencia es lo que diferencia a la persona que está a tu lado, por si acaso. Cuánto obedeces al Señor. Número 2. Jesús fue tentado en su mejor momento espiritual en las 3 maneras que siempre usa el tentador. La carne, el orgullo o la vanagloria de la vida, ¿no? Y los deseos injuriosos, el materialismo, el poder, el conquistar el mundo, siempre va a tentar con esto. Y número 3, el tentador conoce lo que deseas en tu materialismo y usará la lógica o la persuasión para que puedas caer. Número 4, el tentador conoce mucho más de la Biblia que algunos cristianos que no distinguen los textos fuera del contexto. Y por último, la tentación de Jesús nos recuerda que al pasar o vencer la tentación, Dios nos espera con una bendición. Así que si estás pasando un momento difícil, vamos a orar. Y si te está ganando la tentación, lee la Biblia, persevera en tu devocional. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque nos enseñas con esta historia que tú mismo muchas veces permites las pruebas, o nos llevas a lugares, o permites que estemos en lugares, básicamente,
para ser tentados también. Porque tú quieres probar nuestra fidelidad, porque tú quieres probar nuestra fe, porque tú quieres probar si realmente te amamos a pesar de lo negativo de la circunstancia. Ayúdanos a ser fuertes, a perseverar y ayúdanos a usar nuestras armas espirituales, la oración, el estudio de la palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, pase lo que pase, porque sabemos que al final nos espera una gran bendición, porque sabemos que al final, Señor, tú estás allí para darnos. No sé si es como esos ángeles que vendrán, pero realmente vas a enseñarnos en nuestro carácter, en nuestra vida, que tú siempre has estado con nosotros. Ayúdanos a salir adelante. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a